Bienvenidos a Ediciones Rebeldes, el podcast de Vivian Gabasa y Blanca Revenga, en el que hablamos de todo lo que necesitas saber para autopublicar, promocionar y vender tus libros. Cada semana traemos consejos y recursos útiles de la mano de autores y expertos del mundo editorial, para que puedas llevar tu proyecto literario al siguiente nivel. Bienvenido y bienvenida otro lunes más, otro episodio más del podcast Ediciones Rebeldes. Hoy también tenemos a una invitada que nos hace mucha ilusión y que si estás en Instagram probablemente la hayas visto o al menos, bueno, si no la has visto hoy vas a conocer quién es. Pero como siempre le doy paso primero a Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vivian, ¿qué tal? Pues muy bien, pero me gustaría dar un apunte y es, si estás en Instagram, la has tenido que ver, porque nuestra invitada, si tienes interés en libros, está en todo donde se hable de libros. Así que nos hace especial ilusión traer hoy con nosotras a Leticia, la dueña librera de la librería Momo en Gijón. Hola, Bienvenida, Leticia. Leti. Muchísimas gracias, gracias, que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Ay, a nosotras también. A nosotras. Hemos oído siempre hablar de ti todo el rato, ya sea como nuestros autores o que te seguimos todas, claro. Sí, muchas gracias. Así que era necesaria esta entrevista. Totalmente. Espero Bueno, no defraudaros, espero no defraudar. no, Nah, qué seguro, va. seguro que no. Y aquí como esto, siempre lo decimos en todos los episodios que vienen invitados y tal, al final esto es como una charla, ¿no? De Sí, conocernos, de disfrutar de lo que más nos gusta, que son los Eso es. libros, la escritura, la literatura. Y bueno, tú emprendiste el negocio de tener una librería, ¿no? sí. Hace muy poquito, si no me equivoco, si no corrígeme, fue en 2024, por lo que Ujú, he visto. eso Entonces, es. ¿cómo fue decidir, ¿no? Este emprendimiento, este negocio y cómo ha sido desde el día que lo iniciaste? Pues mira, yo me dedicaba a la hostelería, era directora de un hotel en Galicia, yo vivo en Gijón, y esas 2 horas y cuarto de viaje, bueno, ya el coche iba solo, pero me iba pesando bastante. Luego mi hija estudia fuera, y qué pasa, que cuando mi hija venía a casa, yo siempre estaba fuera, porque claro, Semana Santa, verano, todo eso, yo estaba trabajando la temporada. De marzo a octubre no venía a casa, y llevaba ya así casi 6 años. Y entonces ya me pesaba mucho y quería cambiar de trabajo, pero tampoco tenía muy claro qué. Yo soy muy de confiar en lo que la vida te va poniendo delante. Y estoy un día en casa y estoy sentada en el salón y veo que la librería enfrente de mi casa ha cerrado y pone se alquila. Digo, no me lo puedo creer. Digo yo que era clienta de la librería. Y digo, pero ¿y esta librería que lleva ahí 16 años, que era mítica en Gijón, se llamaba Senda? Ujú, Total, que bueno, hablé con el propietario, alquilé el local y me lancé a la aventura, porque yo me encanta leer, pero yo no tenía ni idea de librerías. Lo que pasa que sí es verdad que lo primero que hice fue informarme de cómo funciona el libro, el negocio de la librería, y no es un negocio complicado, porque, bueno, complicados son los títulos, pero el negocio en sí, yo no sé si la gente lo sabe, nosotros hacemos los pedidos a la distribuidora y tenemos un año para devolver esos libros. Con lo cual, ¿qué podía pasar? Que al cabo de un año no me fuera bien. Bueno, pues chica, entre que bajé los muebles de casa, que tengo algunos muebles antiguos ahí puestos, compré 5 estanterías de IKEA y tal, tampoco era tanta la inversión. Si no me iba bien, ujú. pues cerraba y a otra cosa. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Con lo cual no me dio miedo. Miedo me daba cuando venía la gente y me decía, ¿conoces al autor Koskonkin? Y yo, no, no sé quién es. ¿No? Pero bueno, sí es famosísimo. Porque claro, yo evidentemente no conozco todos los autores, ni géneros, Es que es ni, una bueno, locura. Pero ni tú ni ni Ujú. después de nadie. año y medio Es tampoco, ¿eh? Sigo imposible. igual verde como una lechuga. Claro. Pero bueno, me animé por eso, con muchos nervios al principio, sobre todo porque yo no venía de este mundo y me daba mucho miedo. Bueno, me daba mucho miedo no tener ni idea, la verdad. Hacer el Ujú. ridículo, digo, dirán, vaya porquería de librera que se ha puesto aquí en el barrio. Pero no por decir voy a perder dinero o no me va a ir bien el negocio. Yo en esas cosas soy bastante positiva. Y si no va bien, pues a otra cosa y punto. Ujú. Es que Ya, al sí, final, claro, al final hay gente que tiene miedo a la hora de emprender un negocio por todo esto, ¿no? Pero muchas veces es lo que dices tú, lo tienes al lado de casa.
La inversión, bueno, al final puedes tantear dentro de un año qué tal va, pero lo Exacto, que es a nivel de conocimiento de literatura, que los lectores también, pues preguntarte: "¿Y qué me recomiendas? ¿Y qué te claro, parece?", y tal, pues Claro, sí que es tienes que verdad que al saber un poco lo principio que tienes, ¿no? claro. Para vender, porque te pueden yo he sido librera también Sí, y es verdad que la gente te dice: "Ay, es que estoy muy cansada de una historia romántica típica, pero tampoco quiero que sea dark romance, pero sí. tal, y me gusta el siglo XIX". Y dices: "Vale, a ver, Sí, ¿qué tenemos? Tienes que saber, aunque no te lo hayas leído, qué exacto. libros estás vendiendo". Es Yo te diré que complicado. los primeros meses, cuando entraba alguien y decía, vengo a que me recomiendes un libro, yo ya estaba ahí en el suelo, ya me había desmayado. Digo, madre mía, me daba una bajada de tensión cada vez que me decía alguien, recomiéndame un libro. Porque además, recomiéndame un libro a una persona que tú no conoces de nada, que tú no claro, sabes ni lo que le va a gustar. Que yo lo digo muchas veces en la librería, si tú te llevas un libro y no te gusta, por favor, si lo empieza cuando va por la página 20 y ves que no es lo tuyo, me lo traes, que no pasa absolutamente nada y yo te lo cambio, no pasa nada porque, bueno, es muy difícil recomendarle a una persona a la que no conoces. Por mucho que te den un poco totalmente. esa guía, ¿no? De estoy Mm, buscando esto o lo otro, o cuando es un regalo que ni siquiera es para ellos, ¿no? exacto. Y te dicen, ay, es para mi sobrino que cumple 16 años y ha leído La sombra del viento. Y dices, ya, Pues bueno, vale. bueno, ¿qué me quieres decir con esto? Con O tantas sea, pistas. claro, es difícil. Sí, Pues, Leti, nosotras te conocimos primero, antes de tu faceta de influencer, en Instagram, porque, bueno, en tu librería tienes a la venta algunos libros de nuestros autores rebeldes. sí, Y claro, no es lo más habitual. Es algo que hemos hablado en varios episodios, además, ¿no? Lo difícil que es para un autopublicado llegar a una librería física y una librería de barrio, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo se puede acercar un autor autopublicado a tu librería o a cualquier otra eh, para camelaros, para deciros, venga, que sí, que me dejéis este espacio, aunque yo no esté en las distribuidoras de sí. las editoriales. Pues mira, al principio os decía que espero no defraudar, porque yo es verdad que con el tiempo me he vuelto muchísimo más crítica, mucho más Ujú, crítica que al Lógico. principio. normal. Yo empecé con los autopublicados en enero del año pasado. Yo abrí en septiembre del 24 y en enero del 25 dije, hay que echarle una mano a toda esta gente que no tiene un sitio, ¿no? Entonces fue mi propósito filantrópico, porque no le ganaba nada a los autopublicados, para darles visibilidad y darle un sitio. ¿Qué pasó? Que claro, eso fue un efecto llamada, un montón de mensajes, de email y de tal, que yo entiendo que todo el mundo quiere, bueno, pues tener su libro en tal. Vale. Yo me di cuenta que yo no podía estar vendiendo libros autopublicados que ni siquiera sabía, o sea, no había leído, Ujú. muchos de ellos no habían pasado ni por un corrector. No, claro. Yo he leído autopublicados que he quitado de la librería. Los he quitado de la librería y me cuesta mucho, y a veces no se lo digo al autor, decirle, mira, es que yo no puedo tener un libro con faltas de ortografía. O sea, ya con faltas de ortografía, pero hasta un punto grave. Exagerado. Ujú. Claro, es que Entonces, un mínimo de calidad, que es lo claro, que Claro. intentamos siempre, claro. hay gente que aborda temas como, bueno, en concreto tengo uno en mente, ¿no? Un libro que me leí y lo retiré de la venta, que abordaba el tema del cáncer. Ujú. De una manera tan banal, tan sutil, tan falta de respeto, que digo, no, no se puede escribir todo. Y porque yo intento ayudar al autopublicado, pero si yo recomiendo este libro y no me lo he leído, la reputación es la mía. La que yo pongo Sí, en juego es la Total. mía. Entonces, no voy a recomendar un libro que no me he leído, pero me pasa igual con los que no son autopublicados, ¿eh? O sí, sea, sí. yo me puedo leer la sinopsis y digo, mira, este tiene muy buena pinta, pero nunca te voy a decir, llévate este porque está fantástico si no me lo he leído. ¿Qué pasa? Que Claro. eso me lleva a leer compulsivamente, claro, que dice mi hija que yo le voy a dar nombre a la enfermedad de leer compulsivamente. O sea, me acabarán llamando Cienfuegos. Eh, porque, porque leo a todas horas, o sea, y termino uno y empiezo otro. A mí la verdad que es lo que más me puede gustar en la vida. Pero corres un doble riesgo. Primero, hay autopublicados tipo Amazon, que cuando el cliente entra en la librería,
sabe que es una autopublicación de Amazon porque se les ve a la legua. No, Y la la edición. típica, la que no tiene contrasolapa ni tiene... La o sea, calidad al Claro. final se nota. exacto. A veces incluso cambia el tipo de letra en el propio libro, mitad de una letra, mitad de otra. Entonces eso el cliente que entra en una librería que ya no está por comprar en Amazon, lo ve. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo al principio tenía una estantería donde ponía los autopublicados. Cuando llevaban 3 meses ahí me di cuenta que no vendía nada. Dije, esto hay que colarlo entre el resto de Entre, libros. entre los Porque libros, claro, claro. si no, la Sí, gente por dice, no, no, géneros. autopublicado no quiero. Entonces, por lo menos que tengan la oportunidad de leer la sinopsis y ver si le atrapa. Claro. Ujú. Entonces, bueno, yo es verdad que me metí en un jardín que me gané la enemistad de muchas otras librerías, porque yo en las redes también empecé a mostrar libros que solamente estaban en Amazon. Y me decían, claro, los tienes tú en la librería y en Amazon. Quiere decir que nos está cerrando la puerta al resto de librerías. Y es verdad que yo quiero ayudar a los autopublicados, pero no pretendo tampoco perjudicar a mis compañeros. Entonces Claro. dije, vale, pues yo los sigo teniendo en la librería, pero no los voy a sacar en redes porque es verdad que, bueno, me llamaron la atención desde muchos puntos distintos y yo lo entendí, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo los sigo teniendo en la librería, pero me los tengo que leer. A la hora de autopublicar, y ya no sé si aquí me estoy yendo de tema, es No, verdad Tú que a sí. veces, aquí libremente, ¿no? tú tira, Es verdad tira. que a veces hay que hacer un poquito de autocrítica y quizás nos falta eso, ese golpe de realidad. Tú escribes un libro, lo primero es pasarle un corrector, el que Qué sea, menos. chica, aunque sea el corrector de Word, ya Del por Word decir, vamos, o sea, ya Please, miti simplemente eso. miti. Claro, pero si dices, no, es que no tengo dinero para pasarlo por un corrector, bueno, chica, pues pásale el de Word. Vale. Luego, hay que tener la humildad de decir, esto que yo he escrito, ¿querrá la gente pagar por ello para leerlo? O sea, la historia es suficientemente buena. No me vale que te la valore tu madre y tu amiga. Dásela a leer a alguien que no tiene nada que ver contigo. A alguien que te dé una opinión sincera de si eso merece la pena o no. Y que te diga cosas, a lo mejor, si no has pagado un autocorrector, cosas que ocurren muchas veces en las autoediciones. Digo autoediciones y meto aquí, o autopublicaciones, meto aquí también, por ejemplo, a Círculo Rojo, ¿vale? Sí, claro. Que hay una Círculo rojo ni siquiera editorial pasa por detrás, correcciones pero muchas veces. efectivamente. Es ¿Qué terrorífico. ocurre? Que muchos de estos libros están contando una historia que a lo mejor incluso no está mal, pero pasan a hablar en presente. Es decir, yo te estoy contando, Luis llegó a su casa lleno de dudas, abre la puerta, entra en el salón, dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo no lo sabía hasta que me metí en la librería y en todo este mundo, pero parece ser que la gente que escribe, claro, lo tiene en su cabeza y Mm. cuando tú lo pasas al papel, estás transmitiendo la idea que tienes en la cabeza, pero se te ha olvidado que la tienes que seguir poniendo en pasado, porque lo que haces es sacar al lector de la historia que le estás contando. Total. Bueno, pues eso es una tontería, pero No, ocurre no tanto, ¿eh? así de Es que veces. es uno de Y, los errores más comunes, precisamente, que lo vemos en edición, el pasar Mm. todo el rato de pasado a presente y es de, exacto, ¿por qué? Y no Y te respetar el saca. presente cuando sí que tiene sentido, aunque la narrativa sea en pasado. Eso es exacto, súper típico y es error de primero de autor novel, sí. claro. Entonces yo digo, a ver, se lo leyó tu madre, vale, pero no se lo diste a nadie fuera de tu entorno que te dijera, aquí hay un problema porque te está sacando de la historia. Mm. Entonces, no sé, un poco de, pues eso, de Autocrítica. autocrítica y de humildad, de decir, ¿es mi historia lo suficientemente buena? Porque es verdad que en el mundo en que vivimos, el ego lo tenemos grandísimo todos. Entonces, a lo mejor, si yo lo entiendo, esto es como el niño que quiere ser futbolista y va a poner todo de su parte, pero que si no llega a ser futbolista de primera, no hay por qué entrar en un drama, porque no pasa nada, porque al primero que no tienes que defraudar con lo que has escrito es a ti. Y Mm. luego no necesitas el beneplácito de nadie. Con que te guste a ti y le guste a 3 de tu entorno, ya está. Pero hay gente que luego a lo mejor no vende y le entra, Le pues yo entra qué la sé, esa ansiedad ansia de de... decir, es que mi libro es muy bueno, es que lo tienen que leer. Ya, es que tú sabes cómo estamos las librerías, estamos A hasta tope. aquí de novedades. Es que Entonces, salen claro, yo, novedades diarias, miles, pero Es que solo miles.
hay que ver el Instagram de Leti, que es vídeo y novedad, y mira Bueno, este libro, y mira este libro, y dices: Claro, "Es que no me lo acabo nunca, no, nunca". no, y muchas veces, bueno, yo los libros que saco en los vídeos es porque me los he leído, si no, no los saco en un vídeo. Imagínate. Entonces, también me leo muchos que no tienen por qué ser, no son autopublicados, son de editorial. Me leo muchos que no me gustan y digo, no lo voy a sacar. Me da ah, hombre, igual quién lo edite, no lo voy a sacar porque me parece que de las editoriales también hay mucha basura literaria, ¿eh? Igual que de los hombre, autopublicados, hay gente que digo, no me puedo creer que ninguna editorial se interesó por esto. O sea, si con 4 pinceladas que le dé es un libro magnífico. Vamos, digo 4 pinceladas porque a lo mejor, pues, yo qué sé, de corrector, de estética, de tal, sí, pero sí, hay gente muy buena autopublicándose y hay mucha basura literaria publicada por las editoriales. Eso es así. mm, Ahora, volviendo, perdón que esto parece un monólogo, ¿eh? No, no, Ahora, no, 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 no. si tú te vas a dirigir a una librería, tú autopublicas un libro y te vas a dirigir a una librería. Yo a lo mejor por deformación profesional, por lo que me he dedicado toda la vida, que me he dedicado a la hostelería, lo primero es que cuando tú escribes un email a una persona, que tú vas a poner tu libro en su establecimiento y esa persona está pagando el autónomo, la luz, todos los impuestos y todo, por lo menos tómate el tiempo de saber cómo se llama. Hola, librería Momo. No, ¿cómo que hola, hola, Momo. Mucha gente dice, hola, Momo, en el mail. Eh, Momo, un coño, nombre muy y bonito que se además, está perdiendo. si es que, total, pero si es que además en mi primer vídeo de Instagram, que está ahí clavado, ahí anclado, pone, soy Leticia. O sea, si es que no era muy complicado, pero qué Me ha poco interés, encantado. chica. Hola, Momo. Y se quedan tan a gusto, ¿eh? Tan a gusto. Luego, Sí. hola Momo, he autopublicado, no, soy, yo qué sé, pues soy escritor Fulanito. novel autopublicado y me gustaría que tuvieras mi libro en tu librería. ¿Te apetece que te lo mande? ¿Perdona? No, a ¿Y tú ver, quién eres? mira, me llamo Juan Pérez. He autopublicado un libro que va ¿de qué va el libro? Porque a mí en mi Exacto. librería no me caben todos los géneros, porque yo al fin y al cabo soy una librería de barrio y sé lo que se vende, lo que el público va a demandar en mi librería y lo que no van a demandar. Pues mira, mi libro es, para empezar, tú me tienes que convencer de que tu libro es bueno para que yo lo traiga a mi librería. Y luego a lo mejor te digo, vaya pedazo de libro, pero a lo mejor no tengo público para esto. Pero Ujú, si ni siquiera te tomas el tiempo de escribir un email correcto e interesándote por cómo se llama la persona a la que le estás dirigiendo el mail, explicando y vendiendo tu novela, pues entonces yo hay muchos que, mira, a veces lo comento con mi hija que tiene 20 años y no se dedica a esto ni nada de nada, y digo, son cosas que hay que tener muy en cuenta porque al fin y al cabo es la imagen que das a los demás. Eh, claro, mm, no tienen por qué confiar en ti y acabas de llegar a puerta no, fría y tienes que entrar por los ojos. Pues es que sí, qué menos que, aparte del email, yo diría incluso que estaría bien eh, dar una muestra del libro, las primeras 20 páginas en un PDF de mira, valora la obra y ya me dices, pero dar algo más, no pedir sin dar tú nada tampoco, ¿sabes? sí, pues mira, eso me lo hizo un autor canario que ahora no me Mm, acuerdo el nombre, la verdad, quedó fatal, pero bueno, de una autopublicación y era un libro de miedo, que yo no leo miedo jamás, pero me adjuntó el PDF, lo abrí y en las 5 primeras líneas me cautivó y me lo tuve que terminar de leer, pues era un buen aun libro. siendo desagradable, entre comillas, para mí, porque yo no leo miedo, es que yo soy muy cagona, entonces no leo miedo. Me encantó y lo pedí. Y le pedí los libros y le dije, nada, sí, los quiero. Bueno, no, en ese caso eran de Amazon y yo incluso los compré en Amazon, se lo dije a él. Nada, el año pasado lo que hacía era que los compraba en Amazon y los vendía al mismo precio, o sea, no le ganaba nada. Ujú. Eh, Eso ha derivado en unas pérdidas de 2000 y pico de euros en el año pasado, ¿eh? Pero bueno, Ya. yo lo tenía asumido porque era un proyecto filantrópico. La filantropía me salió por 2000 y pico de euros, pero bueno. Eh, eso, o sea, véndete, porque la vida es un intercambio de energías. Entonces, tú no me puedes pedir a mí que yo ponga toda mi energía en vender tu libro cuando yo no te conozco de nada, cuando tú no has sido capaz de vendérmelo y no estás haciendo un mínimo esfuerzo. Hay mucha gente que se equivoca diciendo,
te mando el libro gratuitamente. Pero, te sigo en redes sociales. Pues si me sigues en redes sociales sabrás que yo he dicho por activa y por pasiva que no quiero libros gratuitos, que yo compro los libros porque gracias a Dios los puedo pagar y porque si te quiero apoyar no me cuesta nada comprar tu libro, no pasa nada. Otra cosa es que luego digamos, vale, pues mira, me parece muy bien tu libro y diga, vale, pues te mando 4 ejemplares. Pues estupendo, pues mándame tú los 4 ejemplares que así te sale a ti mejor que si yo los compro por Amazon o lo que sea. Vale, pero no quiero libros regalados. Hay gente que no te pregunta y yo Eso, de verdad, eso lo hacen en enero me mucho. enfadé y además puse un vídeo porque entraron en mi casa, bueno, llegaron a la librería y luego subieron a casa más de 100 ejemplares. O sea, a mí, ¿Pero de y quién te ha verdad, mandado 100 ejemplares? editoriales, autopublicados, Ah, claro, gente que vale, ha entre publicado con varios. círculo rojo, o sea, pero de hecho es que llega por la mañana a la cartera y se ríe conmigo y me dice, Leti, ¿Y ya lo dónde sé, colocas hoy te eso? traigo 3. Mm, Digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Que a mí me parece una falta de respeto que me regalen un libro y no leérmelo. Y lo he dicho 1000 veces, pero a mí me crea, y os digo de verdad, es lo único de mi trabajo que me crea ansiedad. Estoy Normal. súper porque no contenta en te la da la librería, vida para tanto, pero me tanto crea libro. ansiedad que me regalen un libro y no poder leérmelo. Porque me parece una falta de respeto, esté mejor, peor, tal. Pero es que yo estoy sola en la librería, yo llevo las redes Mm. solas, las cuentas solas, tengo mi casa, mi madre, mi perro, mi hija, en fin. Entonces, no puedes pretender, ni aunque sea un regalo, que yo me vaya a leer tu libro sin habernos hablado de nada, sin haber comentado nada. Tú ya tienes el detalle de mandar tu libro ahí. No, perdona, pero no. Habrá mucha Poniéndote en gente, un compromiso al final, exacto, porque es lo que ocurre. habrá mucha gente que quiera esos libros regalados. Hay un grupo, pues yo que sé, a lo mejor booktokers o gente Ujú. bueno, que Sí, está en otro tipo de negocio, pero yo ese no es mi negocio. Y yo, pues sinceramente, invertir 3 horas de mi vida, que el día que me muera, diré, esas 3 horas que le dediqué a aquel, aquel libro y tres no me horas para gustó. tu libro, para el otro, para el otro, para el otro. O sea, si yo me leo los 100 libros que llegaron a mi casa el mes pasado, que por eso ya puse un vídeo en el cual reconozco que fui hasta desagradable, pues serían 300 horas de mi vida, yo qué sé, por decir, eh, para algo que a ti te llena el ego que yo te diga, oye, qué bien está tu libro, pero si no te Como tiene que tantos llenar el otros. ego nadie, te lo tienes que llenar tú mismo. Vamos, digo yo, Tal vaya cual. sábado estoy Sí, soltando aquí. no, y Perdón, No, sobre todo perfecto. es el tener una buena presentación, porque es lo que tú dices, es Mm. tu imagen. Siempre decimos que el libro al final es tu tarjeta de negocios, ¿no? Y la tienes que presentar bien, empezando, como hemos dicho, con una buena edición, preocupándote de que esté bien hecho. Ya está. Exacto. O sea, que no has cogido un Word, lo has impreso y lo has encuadernado. No. ¿Vale? O sea, hay formas de hacerlo mejor. Es verdad que la edición de Amazon es un poco de menor calidad que de una imprenta Justita. tradicional, pero se puede hacer muy bien también utilizando las imprentas de Amazon. Y luego eso, si lo quieres vender, cúrratelo, Mm, véndemelo, que nadie lo va a sí, vender mejor que tú que lo has escrito. No sí, vayas por ahí con la cara dura, decir, toma mi libro, en un... Porque igual que te escriben a ti, han escrito a 18.000 librerías y les da igual que se claro, lo cojas tú o la de al lado. Les claro, da lo mismo. claro, Entonces es algo tan claro. impersonal que no te puedes ofender si paso de ti, lo siento. Es que no. Mm. Si no sabes ni Lo cómo que me pasa llamo. es que yo me veo en la obligación, por lo menos, de contestar. Y claro, es que a veces no tengo ni tiempo para contestar siquiera y me sabe fatal, porque dirán, jolín, se lo mando con todo mi cariño, que yo lo agradezco, al contrario, si es que la que se siente mal soy yo, por no poderle dedicar el tiempo de lectura a esos libros. Entonces, yo lo agradezco muchísimo, pero antes de mandar un libro gratuito, tenéis que preguntar si se puede mandar, si no se puede mandar, qué recorrido va a tener, porque tirar papel por tirarlo, pues es muy triste. Y No si le sé, apetece leerlo, que a lo claro. mejor no Claro. es lo que te apetezca leer y dices, mira, no, yo esto no voy a conectar con ello, no me lo voy a leer. Luego todo el mundo te dice, te lo lees en un momento. En un momento es de 3 a 4 de la madrugada, que todavía lo tengo libre ese rato, ¿no? Te Sí, lo lees en porque en un otro rato, pero ¿en momento qué rato? Sí, Claro. sí. ¿Qué? tienen que tener en Entonces, cuenta que una librería se abre todo el día y tú estás sola. Que además, esto queríamos hacer un episodio así, invitarte para hablar cómo es el día a día de una persona que tiene una librería y cómo es gestionar todo eso
y también teniendo en cuenta los autopublicados, ¿no? Porque muchas veces parece que el autopublicado dice, no, es que no me aceptan ninguna librería, no, es que... Entonces, quizás hay alguna cosa que no estás haciendo bien, quizás no lo estás mandando a la librería que toca, quizás el libro no hay que darle una vuelta. Entonces, también ver realmente que tomen esa responsabilidad, Claro, porque no es porque no queráis, es porque primero que no os da para más y si además os dais la oportunidad que realmente pues Se sea haga una más fácil. sinergia y una colaboración sí, y algo bonito, ¿no? Que tengas un sí. poco de interés, que tampoco cuesta tanto ver los vídeos y ver que te llamas Leticia y qué tal y qué cual, o sea, Y que no Yo te llamas creo que Momo. sí. Yo creo que si tú eres capaz de escribir un libro, que yo admiro a los escritores porque yo sería incapaz de escribir un libro, si tú eres capaz de escribir un libro, tienes que ser capaz de defenderlo porque tu historia será la mejor y eres tú quien tienes que vender ese libro. Y cuando tú consigas vender ese libro, yo diré, ostras, yo este libro lo quiero en mi librería. Y os voy a poner un ejemplo. Mireia Cigarrán. Es una Ujú. chica que escribe libros para niños entre 9 y 13 años. Son autoediciones de Amazon. Pero ella se lo trabaja, los libros son buenos porque le mete conceptos de física, de química, a la vez que les está contando una historia de fantasía. Ella consiguió venderme el libro a mí. O sea, me puso su libro, me dijo, mira, va dirigido a este público, el plus que tiene mi libro es que tiene esto, tal, me vendió su libro. De hecho, yo le hice un pedido y le dije, mira, sí, y son autoediciones de Amazon, que lo tiene también en tapa dura, pero bueno, la gente no se gasta para un libro infantil tanto en la tapa dura y entonces la tapa blanda está fenomenal y además a los críos entre 9 y 14 no les importa que sea tal. Eh, Fantástico, pero hay un trabajo suyo detrás para conseguir posicionar el libro. Y ese trabajo solo puede ser del autor. Lo que no puedes pretender es que te lo posicione yo, que el libro no es mío ni lo he escrito. No, Y luego claro. también, si luego el libro no tiene una crítica estupenda, pues también hay que saber tomárselo. Sí, Mm, es que esa es que otra. eso es otro melón, que no lo suelen aceptar bien. no. Yo al principio, si veis mi cuenta, al principio, cuando empecé con los autopublicados, que los sacaba en vídeos, he recibido mensajes del autor diciendo, es que lo has expresado, pero no me gusta mucho cómo lo has hecho. ¿Puedes grabar otro vídeo? Pero de verdad. Digo, a sus órdenes, mi general. Aquí estoy yo. Digo, ¿que me tenéis a pensión aquí o cómo? O sea, no Y se aparte que puede es tu faltar opinión, respeto hasta ese punto. O sea, yo es he dado que una opinión, he hablado bien de tu libro, que ni siquiera lo había criticado en un vídeo. Ya, Ujú. pero es que lo podías haber hecho de otra manera. Pues hazlo tú, con toda tu alma, o se lo pides Es ¿sabes? a que, es otro. que, Que mm, y entonces por eso digo, vamos a ser un poquito autocríticos. O sea, tú primero véndelo tú, que eres el que lo has escrito y tienes todo el mérito, porque es que yo admiro muchísimo a la gente que es capaz de escribir un libro, y luego sé capaz de vendérmelo a mí. Y si tu libro es bueno, yo estaré encantada de que esté en mi librería, porque yo soy la primera que si yo escribiera un libro y estuviera en la situación de un autopublicado, pues lo entiendo perfectamente. Ahora, también os digo, los que no son autopublicados y son gente que le publican editoriales grandes, grandes, yo me gustaría que vierais mis mensajes de WhatsApp. O sea, estos autores me escriben para pedir si yo puedo en algún momento leerme su libro, bueno, si tiene alguna cabida en los vídeos o si en algún momento tal. O sea que Si no eres pensemos que influencer, solo dura la vida del autopublicado, que es que los grandes también tienen que luchar también. porque su libro se vea. por O sea supuesto. que la pena es de todo. Claro, yo intento ayudar a todo el mundo, pero al fin y al cabo, Bueno, pero que no eres aquí María Teresa de Calcuta, no, porque a no, ver, no, no. es que hasta cierto Ojalá punto. tuviera yo capacidad para más, luego que mi librería tiene 50 metros cuadrados escasos, ¿eh? Que Ya Tenemos lo que está. tenemos. hoy he estado moviendo las baldas de las estanterías de IKEA a ver si conseguía sacar un Otro poquito más hueco. de hueco para meter más. O sea, que es que Es que es una pasada. La verdad que nos ha encantado que nos expliques cómo funciona todo, porque yo creo que todavía hay como mucho desconocimiento en lo que es la parte del autor, para saber cómo Acercarse, ¿no? funciona, claro, cómo Mm. funciona todo esto, porque entre librerías, entre libreros, pues ya sabéis lo que hay, ¿no?
y también encima tenéis vuestras normativas, entre comillas, lo Claro. digo, y vuestras cosas. Entonces creo que ayuda también a poner un poco de foco y autocrítica, ¿no? Para mover ficha con los libros. Entonces, bueno, a ver si desde aquí hacemos un llamamiento, por favor, que si mandáis a cualquier librería el libro, pues eso, que lo En hagáis un poco condiciones. Sí, con pues sí. exacto. Y bueno, para terminar, Leti, siempre la última pregunta que hacemos es para que hagáis una recomendación de 1, 2 o 3 libros que, bueno, pues que a día de hoy quieras mencionar que te parezcan interesantes. Pues mira, yo estoy recomendando mucho Los nombres de Florence Knapp, que además lo saqué en un vídeo. Es un libro que me ha gustado muchísimo porque tiene mucha reflexión de lo que somos en la vida, de cómo nos marcan las cosas que creemos que ni siquiera tuvieron importancia. Y os parecerá una tontería, pero yo a raíz de leerme el libro voy reflexionando sobre mi vida, la vida de mi hija, la vida de mi familia y digo, esto tiene que venir por algo, o sea, esto tiene que tener una causa detrás. Y es un libro que tiene muchísima reflexión, que es verdad que tiene de fondo el tema del maltrato y a lo mejor no es fácil. mm, no, no porque sea, hombre, sí, tiene escenas que son duras, pero bueno, que no te van a resultar tampoco extremadamente desagradables. Más desagradable es ver el telediario. Sí. Pero lo único que tiene de difícil el libro es que si te pierdes con 3 historias a la vez, porque es como si te estuviera contando 3 vidas distintas, 3 vidas que se forman distintas a raíz de la decisión que toma la madre sobre el nombre que ponerle a su hijo. Es un Qué libro bueno. buenísimo, pero buenísimo. De hecho, yo me lo leí a principio de año y dije, me gustaría saber si va a haber algún libro que me marque más que este en el 2026. Seguro, ¿eh? Ay, Seguro, pues porque yo vamos a no he tener que visto nada leerlo, y luego me Vivian. leeré. Ya me has puesto los dientes largos, ya está. Sí, sí, os lo recomiendo mucho, la verdad. Y luego, mira, hay otro que también es verdad que estoy muy pesada con él, recomendándolo, pero porque a veces vivimos en la inopia, que es Agua, historia de un secuestro. Realmente no es una novela, porque lo que está contando es una historia real, a caballo entre la novela y el ensayo, que es sobre el negocio del agua. Que el agua el día de mañana va a tener más valor que el oro, porque es Sí, el único bien imprescindible que necesitamos para la vida y que es limitado. Entonces, que hay que darse cuenta que cuando estamos haciendo chorradas con la inteligencia artificial, con el chat GPT, con no sé qué, que todo eso está consumiendo agua, que todos esos servidores hay que refrigerarlos, que aquí no, pero en Latinoamérica y en Sudamérica llega a haber asesinatos por el tema del agua. Y claro, nosotros vivimos tan happy y tan al margen de todo eso que a lo mejor un golpe de realidad no nos viene mal a este lado del mundo. de vez en Así que cuando, sí. también os lo recomiendo. Agua, historia de un secuestro. Muy bien, muy bien. Lo dejaremos en las notas del programa, como siempre, para que tengan acceso para bichearlo con el enlace a la librería y a tu Instagram. Y nada, pues muchas gracias, Leti, por venir. Ha sido un placer. Perdonadme si he hablado muchísimo, ya lo No, qué siento. va. Nosotras encantadas y los oyentes más, te lo aseguro. Sí, nos ha encantado Gracias por escucharte. compartirlo. Total. Así que eres bienvenida cuando quieras aquí en el podcast. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. A A ti. ti. Y Y nosotras nos nosotras vemos ya en el siguiente episodio. en el siguiente lunes. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Nos ayudarás mucho compartiéndolo en redes o dejándonos un comentario con el tema del que te gustaría que hablásemos en el próximo. Si te has quedado con ganas de más, ya sabes, tienes el resto de temporadas aquí mismo.